¿Cómo es posible que un manga lleve publicándose de forma ininterrumpida por más de 20 años y la misma siga manteniéndose vigente hasta nuestros tiempos? Y al parecer, el final de esta obra aún está muy lejos. Me llamo Raven y el día de hoy hablaremos de una obra muy popular y al parecer interminable, pero que sigue apasionando a muchos de sus fans: One Piece. No, mentira, de One Piece hablaremos en otra ocasión, pero sí que le sigue los pasos ahí de cerca. El día de hoy hablaremos de Detective Conan. Partamos de la siguiente base. Hoy en día, en nuestros tiempos, crear una obra que perdure al paso de los años y que cuente con una vigencia regular es dificilísimo. Uno de esos casos, y el más destacado sin duda alguna, es la obra del señor Roberto Gómez Bolaños, el Chavo, la cual, a pesar de los años que ya han pasado y saber prácticamente de memoria lo que va a pasar, seguimos disfrutándola. Nada más que esta tiene la peculiaridad de no tener un final y paradójicamente haber acabado de realizarse hace muchísimos años atrás. Así también, sí, existen obras o franquicias las cuales llevan transmitiéndose ya por muchísimos años y que de cierta manera siguen enganchando a viejas y nuevas generaciones. Casos como por ejemplo el de Dragon Ball, One Piece, Pokémon, entre otros. Ciertamente sí, siguen vigentes, pero son series específicas que van dirigidas a su fanbase ya formado a lo largo de los años, sumado también a la necesidad imperiosa de ver cómo culminará aquella historia que lo comenzamos viendo cuando éramos chamacos. Excepto Pokémon y los Simpsons, de las cuales ya no tenemos ni la más mínima esperanza que tenga algún día un final épico. Pero en contrapartida, varias de estas series ya transmitidas durante muchos años han perdido ciertos fans, debido a su declive en la calidad técnica, artística y argumental, por lo que esta gente que se alejan de estas series argumentan que ya han perdido su esencia original, en el intento de seguir extendiendo o sobreexplotando su historia. Lo cual es mucho más notorio en aquellas series lineales como pueden ser por ejemplo los shonen o uno de los casos que más grafica este concepto. Hablamos de Los Simpson, que hoy en día está en una notoria decadencia, pero sigue en emisión porque sí. Ok, Detective Conan es una de estas series que mezcla algo de las anteriormente citadas, ya que sigue en emisión a pesar de haber comenzado hace 23 años y lo hace de forma ininterrumpida tanto en el anime como en el manga. El anime actualmente lleva en emisión más de 870 capítulos emitidos, mientras que el manga por encima de los 1000 capítulos, entrando de esta manera en una lista muy reducida de aquellas obras en lograr alcanzar esta hazaña junto con Shin-chan, Sasae-san y Hajime no Ippo. Pero volviendo al tema, porque dije que es una mezcla de algunos elementos de los ejemplificados anteriormente, pues bueno, a pesar de que sea una serie con capítulos autoconclusivos, cronológicamente es lineal, con algunos acontecimientos específicos, elementos y la introducción de nuevos personajes se convierten en un recurso mucho más que válido para poder alargar la historia, al igual que algunos ejemplos que mencionamos anteriormente. Pero esta sigue manteniendo pegado a la audiencia de distintas edades como lo hacía la obra de Chespirito, y al igual que este, sigue siendo halagado por la crítica especializada tanto en su país de origen como fuera de este. Y el responsable de todo esto es este señor, Gosho Aoyama, creador original de la obra, que se comenzó a publicar en el año 1994 en la editorial Shogakukan de manera semanal en la revista Shonen Sunday. O sea, el tipo está dibujando y continuando una historia por más de 20 años. Algo bueno habrá hecho, ¿no? Así también el anime de este, que llegó 2 años después, de las manos de los estudios Tokyo Movies, ya casi está por alcanzar 900 episodios emitidos. Y en esta carrera por saber quién tendrá la serie más larga, One Piece le pelea cabeza a cabeza. Para aquellas personas que no saben de qué va la serie, porque sí, hay fanáticos del anime que no conocen esta serie. Bueno,
Les trataré de hacer un breve resumen y una retrospectiva de la misma. La serie de Detective Conan nos cuenta la historia de Shinichi Kudo, o Bobby Jackson para aquellos abuelitos como yo que los escuchamos con el primer doblaje. Un joven de 17 años conocido por ser un detective prodigio y catalogado como uno de los mejores. Pero en una ocasión el joven Shinichi, o Bobby como quieran llamarlo, es víctima de unos malhechores quienes lo envenenan con una sustancia experimental con el fin de deshacerse de él. Pero este, en vez de morir, se encoge hasta lograr ser un niño de 7 años de edad. Tras este acontecimiento y teniendo en cuenta que si se hace público que él aún sigue con vida, estos malhechores fueran tras de él y de sus seres queridos, decide cambiar su identidad llamándose así Conan Edogawa o Conan Blasi, si lo escucharon con el primer doblaje, para posteriormente mudarse a la casa de su compañera Ram y su padre Kogoro. O sea, Claudia y Carlos Guzmán, si lo escucharon con el primer doblaje. Bueno, el peor con los nombres es que en las primeras temporadas este fue doblado en Los Ángeles, donde todos los nombres, a excepción de Conan, fueron totalmente cambiados por algunos más americanos e inclusive latinos. Pero en los doblajes posteriores se decidió mantener los nombres originales del Japón, así que pueden llamarle como quieran. Pues bueno, resulta ser que el padre de Ram o Claudia es un inspector no muy prestigioso, pero de igual manera Conan cree que con esto podrá averiguar más acerca de su situación. Estos dos no saben ni siquiera sospechan que Conan es Shinichi o Bobby y utilizará este secreto para resolver algunos casos en nombre del inspector Maury o Carlos Guzmán, con la intención de encontrar pistas y lograr detener a aquella organización de malhechores que lo atacó y encontrar alguna cura para volver a su tamaño normal. A partir de ahí comienza la infinidad de casos en las que se envuelven nuestros protagonistas, las cuales en su mayoría son capítulos autoconclusivos, a excepción de algunos que duran 2 o más capítulos para concluir. Pero con el correr de los capítulos y la historia, poco a poco se van introduciendo al mundo de esta organización, donde también se verán involucrados el FBI, la CIA, etc., los cuales marcarán pautas para que la cronología de la historia sea lineal. La premisa de la serie básicamente es esta: nos presentan un escenario con varios personajes, ocurre algún acontecimiento criminal, las cuales a través de las pistas llevan a formar varias hipótesis, sospechosos y posteriormente a una conclusión con el verdadero culpable, a veces por las buenas y en otras por las malas. Esta forma es muy similar o prácticamente a priori la misma que popularizó a la serie de Scooby-Doo en sus años de gloria. De hecho, hay una notoria influencia de esta, pero Aoyama lo explota muchísimo mejor. ¿A qué me refiero con esto? Pues lo hace añadiéndole más profundidad y complejidad en los casos, influenciado de forma más que evidente por la obra precursora y padre de la ficción detectivesca. Hablamos de Sherlock Holmes, del autor británico Arthur Conan Doyle. De hecho, de ahí viene el nombre de Conan, si no lo notaron, de la cual Aoyama rescató el sentido de observación y razonamiento deductivo para aplicarla en su obra, construyendo de esta manera varios casos apasionantes de forma muy inteligente, sumado al manejo de la intriga o misterio mucho más que correcto, y un preámbulo que antecede al desenlace y desarrollo de la historia en cuestión inteligentísima y una conclusión inesperada, creativa y brillante que en ocasiones están rodeados por acción, en otras por algunos aspectos de reflexión e inclusive por momentos dramáticos. Y por todo esto, por la mezcla correcta, creativa e inteligente, la obra de Aoyama revolucionó a la industria del manga y anime en Japón, siendo así uno de los pioneros, o por lo menos el que mejor haya explotado en aquel entonces por primera vez una trama intelectual que posteriormente utilizaron otras obras más populares en nuestros tiempos. Pero ¿es suficiente solamente este factor detectivesco intelectual para mantener una obra vigente por más de 20 años? Pues no. La serie de Detective Conan, aparte de la base intelectual que maneja, tiene varios otros aditamentos
que complementan y enriquecen a esta premisa. La difícil vida de Shinichi, o Bobby, luego de haberse convertido en Conan, ya que es un joven de 17 años con un cuerpo de niño que vuelve nuevamente a la escuela, por ejemplo, y que debe vivir en un mundo totalmente infantil del cual él formará parte, pero desde un punto de vista totalmente mayor, por lo que le cuesta muchísimo adaptarse. Así también la convivencia con Ran o Claudia, con la cual antes del incidente mantenía cierta relación sentimental, y luego de volverse un niño, esta la tratará tal cual se ve, como un niño, llevándolo a situaciones muy cómicas y entretenidas. ¿Me quieren decir entonces que ustedes dos se bañaron juntos? Así es, nos ayudamos a tallarnos la espalda y fue muy divertido. Así también, el gran desafío de ocultar su identidad real a veces lo llevará a situaciones totalmente divertidas y en otras a situaciones intrigantes. Otro aditamento muy divertido de la serie es que al final de cada uno de los casos siempre es el detective Mori o Carlos Guzmán quien es el que siempre se lleva los créditos por la resolución de los casos sin que ni siquiera él sepa cómo lo hizo, siendo así de esta manera una especie de Mr. Satán más o menos. Y otro factor que es muy importante de la serie es el recurso del shock, ya que la misma no escatima recursos para graficar los crímenes o tocar ciertos temas muy poco usuales en una serie de animación infanto-juvenil. Todo esto sumado a una muy buena animación y excelente banda sonora, paréntesis en este punto ya que el primer opening es hermoso la verdad. Conforman una serie de alta calidad y que a pesar de centrarse en un público infanto-juvenil, porque sí, no es Kodomo, es un shonen, puede ser tranquilamente disfrutado por personas de todas las edades. Y en este punto algunos seguramente se preguntarán, ¿es para tanto Detective Conan como para estar 23 años en vigencia? Bueno, si lo miramos desde el lado del Japón, la serie se volvió una especie de slice of life de nuestros personajes tipo Doraemon, Shin-chan entre otros, pero al igual que Pokémon, con algunos elementos, sucesos y personajes, la serie sigue una cronología lineal, pero a diferencia de Pokémon, este no cae en la repetitividad de conceptos creativos. Ya saben, porque Pokémon de repente alcanza el final de una temporada y es como si pulsaran el botón de reseteo y comenzara todo de nuevo. Y también con el correr de los años, la serie se metió muy profundo en la cultura e idiosincrasia japonesa, para varias generaciones, manteniéndose vigente y siempre estando hace muchísimo tiempo entre los 10 animes más vistos semanalmente en el Japón. Y si se cuenta con una premisa y elementos como la que maneja Detective Conan y está en manos de gente inteligente, puede llegar a tener un sinfín de recursos positivos a explotar sin caer en el pozo de la mediocridad. Y queridos amigos, Gosho Aoyama es un señor don maestro en este ámbito, por lo que tenemos para largo más aventuras del Detective Conan. Ahora bien, si lo miramos desde Latinoamérica, ciertamente sí es una de las franquicias más conocidas tanto dentro como fuera de la comunidad del anime, pero que sin duda algunas se constituyó en una de las series más importantes de nuestra comunidad y por sobre todo una serie muy nostálgica para la gente que lo vio en su momento en la televisión en los primeros años 2000 y en la actualidad sigue vigente o por lo menos recordada, obviamente no con la fuerza de las bestias del shonen, pero sí con una fuerza nostálgica, siendo así el país donde tiene su punto más fuerte en recepción y audiencia, Chile, donde, al igual que el Japón, esta serie es una de las del pueblo. Hashtag etcétera TV para toda Latinoamérica, Pero en fin, esa solamente fue mi opinión. Ahora, ustedes conocen la serie, ya la vieron, no la vieron, es para tantos años, debe tener un final, merece estar más alto, no lo merece, pues me pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Me llamo Raven, hasta la próxima.